Durante los inicios de la década de los 90, se pusieron de moda en los videojuegos el uso de gráficos prerenderizados, siendo uno de los pioneros en el uso de esta técnica el Donkey Kong Country de Rare. No tardó mucho tiempo para que su compañía rival, Sega, sacara sus equivalentes para no quedarse atrás. No podía faltar a esta cita Sonic, aunque con un giro total al planteamiento. En vez de una aventura tradicional de lado, se optó por una perspectiva isométrica, debido al auge de los juegos 3D. Sonic Blast no cuenta, guacala. Y es aquí donde comienza la imaginación a volar. ¿Cómo hubiera sido un juego de erizo que hubiera usado gráficos prerenderizados, pero con una jugabilidad lateral tradicional? Pues esa pregunta se la planteó un aficionado, creando un fangame de Sonic con esta técnica, y a su vez dotándolo de un estilo visual único. ¿No aguantas la curiosidad? Pues yo tampoco. Sin más preámbulo, comenzamos. Les presento a Super Sonic System, un fangame en 2 dimensiones que utiliza gráficos prerenderizados para darle un toque muy característico al título que lo diferencia del resto, y lo logra con creces. El autor de este peculiar juego lleva por nombre Orca, junto a otros colaboradores en materia de música y testeo. La historia se explica de forma breve al inicio. Música, unas 100 pies de otro planeta, estrella su nave en la Tierra, buscando ayuda, ya que Robotnik está conquistando los otros planetas del sistema solar, por lo que Sonic acudirá al rescate. Ahora pasemos al aspecto más llamativo de este fangame, su estética. Es una delicia para los ojos. Sus bonitos gráficos prerenderizados y de alta definición le dan un aspecto muy extravagante, pero a la vez llamativo. Esta decisión artística de no seguir la línea tradicional de los títulos de Sonic, sino darle un aire de estilo surrealista, sobre todo en el diseño de los fondos y escenarios, lo hacen una experiencia que nunca había visto antes, al menos en mi caso, en ningún juego, ni siquiera oficial, de la mascota de Sega. Esta demostración consta de 3 fases en forma de 3 planetas. El primero es Floral Spheroid, la tierra natal de Sonic ambientada en parajes naturales, que vendría a ser una especie de Green Hill. El segundo es City of Saturn, una ciudad misteriosa ubicada en una de las lunas de Saturno. Se caracteriza por el predominio del elemento agua. Y por último, Funky Oasis, un nivel algo desértico, con elementos de pinball y que te dará muchos dolores de cabeza. Te lo explico con detalle más adelante. Las animaciones te hacen pensar por momentos que están hechas con stop motion y figuras de plastilina, agregando a esto el diseño único de los personajes, incluyendo enemigos y jefes finales. Personajes conocidos están rediseñados con otro aspecto, y los nuevos jefes resultan más o menos acertados, aunque sin tanta carisma, un punto a mejorar. También se han añadido diversas mecánicas en el diseño de los niveles, como brazos que nos lanzan lejos, torres giratorias, pasadizos a otras zonas, entre otros, que le dan variedad a la jugabilidad, aunque hay alguno muy desacertado, como lo veremos más adelante. Un detalle a mencionar es que al ser golpeados no perdemos todos los anillos. Contamos con algún power-up como la estrella, que nos vuelve invencible por un momento. En materia sonora no nos podemos quejar, la música es del estilo funky, con muy buenos temas para el deleite de nuestros oídos. En cambio, los efectos son algo escasos y simples, como el sonido de los saltos o los anillos, aunque no destacan, al menos cumplen su función. En términos de manejo, hay aspectos muy importantes que destacar. Primero, se juega con teclado, así que tendremos que usar programas como Yo2Key si deseas usar un control. Con las flechas movemos al personaje y con la barra espaciadora salta. Podemos hacer el spin dash. Con la letra X realizamos una voltereta en el aire. Este movimiento es muy importante, ya que nos permite hacer 2 acciones. Primero, una especie de drop dash, si calculamos caer parados al hacer la vuelta, dándonos un impulso de velocidad. Y el otro es hacerlo apuntando hacia una pared, lo que nos permite subir por ella.
Pero como nada en este mundo es perfecto, pasamos a los aspectos que necesita mejorar este fangame: las físicas y el diseño del tercer acto. El comportamiento de Sonic puede volverse errático, sus saltos de pronto pueden ser muy cortos o muy largos, y la mecánica de la voltereta tiende a fallar, haciendo que subir las paredes no siempre salga a la primera. Además, se puede atascar en algún desnivel o esquina, y en cualquier declive se vuelve bola, por muy pequeño que sea. Sin embargo, aún así, se deja jugar. Pero el meollo del asunto está en la tercera fase, en donde se ha implementado una mecánica que claramente está mal. Resulta que tenemos que usar unas palmeras que nos lanzan hacia una media luna para darle una vuelta, rebotar en una estrella que a su vez nos lanza hacia el lugar al que debemos ir. Pero esta secuencia falla muchísimo, haciéndolo literalmente un martirio. Es algo que debe arreglarse en versiones futuras. Sumado a esto, los combates contra los jefes finales pueden ser algo confusos. En fin, una forma muy única de jugar a Sonic. En conclusión, un curioso fangame que destaca por tener una apariencia única, usando gráficos prerenderizados junto a un apartado artístico muy original. Verlo en acción es una delicia para tus ojos, junto con una música de alta calidad. Sin embargo, tiene que mejorar en cuanto a físicas y el diseño del tercer nivel. Si Orca es capaz de arreglar estos aspectos, nos podemos encontrar ante uno de los mejores fangames de los últimos años. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Sonic System? ¿Te encantó cómo luce? ¿Te desquició el tercer nivel? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.